El capitán Diego Aranda sintió un cambio mínimo cuando el B-2 Spirit abrió sus compuertas internas. No hubo tirón brutal, solo el silencio y el peso que se iba. 16 GBU 31. Comenzaron a separarse en una secuencia cronometrada, guiadas por GPS e inercial hacia coordenadas que Aranda había memorizado. Pero nunca olvidaría 10.200, 57 de norte, 64.603 de oeste. El complejo industrial Simón Bolívar, oficialmente catalogado como planta de ensamblaje de componentes aeroespaciales civiles. En los archivos clasificados del Comando Sur de Estados Unidos, el sitio tenía otra etiqueta: ensamblaje y almacenamiento de misiles balísticos de alcance medio, capaces de impactar infraestructura petrolera colombiana y rutas marítimas del Caribe Oriental. 4:17 horas, hora local de Venezuela. Aranda mantuvo un giro suave hacia el noroeste, ala inclinada, sin violencia, sosteniendo la ruta exacta del plan. A su derecha, la mayor Lucía Sandoval, comandante de misión, confirmó trayectorias limpias en todas las municiones. No había formación, no había otros 3 aviones. Había una sola ventana de impacto y un solo avión que la iba a cerrar. 16 bombas guiadas, 14.400 kilogramos de explosivo de alto poder, convergiendo desde un solo vector de lanzamiento hacia un complejo de 52 hectáreas, donde en ese momento 67 personas trabajaban turno nocturno, sin saber que tenían 41 segundos de vida normal restantes. No todas sobrevivirían. La mayoría ni siquiera entendería qué había sucedido. El sistema de alerta temprana venezolano no vio una formación clara, vio una anomalía, un eco débil e intermitente que entraba y salía del ruido, sin solución limpia, sin velocidad confirmada, sin altitud estable. Información que ascendió por la cadena de comando con la misma etiqueta que se había repetido docenas de veces en las últimas semanas: contacto no identificado en zona de interés. Avión estadounidense cerca de la frontera. Probablemente ejercicio, monitorear y reportar. El coronel Gustavo Medina, comandante del Centro Integrado de Defensa Aérea en Caracas, había visto el reporte cuando llegó marcado como contactos no identificados en zona de interés. Había ordenado rastreo pasivo y preparación de baterías C-300 en el estado Anzoátegui. Protocolo estándar. Pero no había ordenado iluminación activa con radares de control de fuego. No había autorizado alerta máxima porque en las últimas 3 semanas había habido 41 detecciones similares, todas resueltas como tránsito rutinario de aeronaves estadounidenses que nunca penetraban más de 15 kilómetros en espacio aéreo venezolano antes de virar de regreso. Operaciones de demostración de fuerza, provocaciones calculadas para mantener tensión, pero sin intención real de conflicto. Eso es lo que Medina creía. Eso es lo que toda su experiencia le decía, y esa creencia le costó los primeros 6 minutos críticos de tiempo de reacción. Para cuando el centro en Caracas intentó reconstruir una imagen coherente, el ataque ya era historia. No hubo giros de ataque visibles, ni una solución limpia de seguimiento. Lo que existió fue una ventana de incertidumbre que se cerró demasiado tarde. Cuando Medina autorizó compromiso defensivo, y las baterías S-300 intentaron iluminación activa, las municiones ya estaban en la fase terminal. No hubo interceptación, y cuando los operadores quisieron confirmar el vector del agresor, el B-2 Spirit ya estaba fuera del corredor de interés, manteniendo perfil constante y silencio de emisiones. En la instalación misma, el sistema de sirenas antiaéreas comenzó a sonar exactamente 23 segundos antes del primer impacto. Un aullido agudo que cortó la noche tropical y provocó confusión más que pánico organizado, porque nadie en el complejo Simón Bolívar había experimentado jamás un ataque real. Los procedimientos de evacuación existían en papel, habían sido ensayados una vez hace 8 meses. Pero cuando el sonido penetró los edificios, la mayoría del personal simplemente se detuvo mirándose entre sí con expresiones de incertidumbre.
Era un simulacro, un mal funcionamiento del sistema. El ingeniero jefe de producción Carlos Torrealba estaba en el edificio principal de ensamblaje piso 3, supervisando la instalación de sistemas de guía en un misil FAT-110B casi completado. Escuchó la sirena. Levantó la vista hacia el techo como si pudiera ver a través del concreto reforzado, y luego miró su reloj. 4:18 de la madrugada. Ningún simulacro estaba programado. Comenzó a caminar hacia el teléfono de pared para llamar a seguridad. Nunca completó esos 8 pasos. La primera GBU-31 impactó el techo del edificio principal a las 4:18:14 con una velocidad terminal de 3,420 La ojiva Blue 109 de 240 kg, diseñada específicamente para penetración de estructuras fortificadas. Atravesó 10 centímetros de concreto reforzado, como si fuera cartón antes de que la espoleta de retardo detonara la carga a 8 milisegundos, después de penetración en el espacio exacto entre el tercer y segundo piso. La explosión liberó energía equivalente a 240 kilovatios de TNT en un volumen confinado. Las paredes internas del tercer piso simplemente desaparecieron, convertidas instantáneamente en miles de fragmentos de concreto que se expandieron radialmente a velocidades superiores a 2000 milímetros por segundo. Torrealba y 6 técnicos que trabajaban en esa sección murieron tan rápidamente que sus cerebros nunca procesaron señal de dolor. Un momento existían. El siguiente dejaron de existir atomizados por sobrepresión que superó 690 kPa. El misil FAT-110B, casi completado en el que habían estado trabajando, se desintegró. Sus componentes electrónicos de guía valorados en 340.000 AVI y fabricados en instalaciones iraníes específicamente para este proyecto, reducidos a chatarra irreconocible. Pero esa primera explosión fue solo el disparo de apertura. 9 segundos después, llegó la segunda bomba impactando 18 al este de la primera. Luego la tercera 2. 4 segundos después de la segunda y la cuarta, completando un patrón de impactos que atravesó el edificio principal en diagonal. Cada detonación debilitaba la integridad estructural, fracturando columnas de soporte, cortando vigas, comprometiendo los cimientos. Para cuando la cuarta bomba detonó, el edificio de 4 pisos y 8.000 metros ya estaba colapsando. No fue un colapso gradual. Fue una cascada. El cuarto piso cayó sobre el tercero con la fuerza de 300 toneladas de concreto, acero y maquinaria en caída libre. El impacto generó una onda de choque que propagó el colapso hacia afuera. El tercer piso, ya comprometido por las explosiones directas, no ofreció resistencia significativa. Se pulverizó bajo el peso, añadiendo su propia masa a la avalancha descendente. El segundo piso aguantó 0,8 segundos antes de ceder. El primero fue aplastado en 2 segundos adicionales del inicio del colapso, hasta que 400 toneladas de estructura quedaron reducidas a un montículo irregular de 4,7 metros de altura. Transcurrieron exactamente 6,3 segundos. Dentro de ese montículo quedaron atrapadas 3 personas. 16 murieron instantáneamente por trauma masivo o asfixia cuando sus cavidades torácicas fueron aplastadas. 7 quedaron vivas, atrapadas en bolsas de aire accidentales, formadas por vigas caídas en ángulos que crearon espacios de supervivencia temporal. Podían escuchar, podían respirar el aire cargado de polvo. Algunos podían gritar y gritaron en la oscuridad total, bajo toneladas de escombros, mientras alrededor de ellos, el complejo Simón Bolívar continuaba destruyéndose, porque el edificio principal era solo el primer objetivo, a 188 metros de distancia. El almacén de propelente sólido recibió su asignación de bombas exactamente 4,7 segundos después de la primera detonación, en el edificio principal. Este almacén era una estructura masiva de concreto reforzado con paredes de 90 centímetros de espesor.
diseñada para contener exactamente lo que contenía: 14,8 toneladas de propelente de perclorato de amonio, almacenado en 64 contenedores cilíndricos de acero. Propelente suficiente para las etapas de cohete de aproximadamente 22 misiles completos, representando meses de producción futura. Las 4 GBU, asignadas a este objetivo, habían sido programadas con patrón de impacto diferente. No buscaban colapso estructural gradual. Buscaban penetración simultánea para detonación de contenidos. Las 4 bombas impactaron en secuencia de 0.6 segundos. 3 penetrando el techo en diferentes puntos. La cuarta entrando por una pared lateral reforzada. Todas detonaron dentro del almacén en un espacio de 2 segundos. El propelente de perclorato de amonio, aunque clasificado como relativamente estable bajo condiciones normales, tiene una característica letal. Cuando se somete a shock de alta intensidad en ambiente confinado, no solo arde, detona. Y cuando 14.8 toneladas detonan simultáneamente, la energía liberada equivale aproximadamente a 22,206 kilos de TNT. La explosión que siguió fue registrada por sismógrafos a 3,70 kilómetros de distancia, con magnitud 2.4. La bola de fuego que se expandió alcanzó diámetro de 240 metros y temperaturas en el núcleo superiores a 300 C. El almacén mismo dejó de existir como estructura. Las paredes de concreto de 90 centímetros se convirtieron en proyectiles. Fragmentos del tamaño de automóviles fueron lanzados a velocidades que excedían 400 mph. Uno de esos fragmentos, una sección de pared de aproximadamente 2.800 kilos, impactó el edificio de administración a 95 m de distancia, atravesando completamente la estructura de 3 pisos y matando instantáneamente a 11 personas que trabajaban turno nocturno en oficinas del segundo piso. Otro fragmento alcanzó un tanque de almacenamiento de combustible diésel a 140 metros, perforando el tanque de 45.000 L. El diésel se derramó. Encontró superficies calientes de escombros incandescentes y se encendió. La onda de choque de la explosión del propelente se propagó en todas direcciones con velocidad supersónica, generando sobrepresión superior a 138 kPa a 100 metros de distancia. Suficiente para colapsar edificios de construcción ligera. Suficiente para romper tímpanos y causar hemorragia pulmonar en personal expuesto. Suficiente para lanzar vehículos estacionados, como si fueran juguetes. El complejo tenía 27 vehículos en su parqueo principal esa noche. 23 fueron volcados o movidos significativamente. 4 ardieron cuando la onda de choque rompió sus tanques de combustible. Pero el efecto más devastador de la explosión del propelente fue lo que hizo a la capacidad defensiva del complejo. El complejo Simón Bolívar tenía una batería antiaérea Thor M1 desplegada permanentemente en su perímetro norte, específicamente para defender contraataques aéreos. El sistema estaba operativo con radar activo y tripulación en alerta. Desde que las sirenas comenzaron, los operadores habían detectado las bombas cayendo en radar. Contactos pequeños pero visibles, descendiendo a alta velocidad. Habían intentado obtener solución de disparo, pero las bombas eran objetivos difíciles, pequeños, rápidos, y para cuando el sistema calculó trayectorias de interceptación, las bombas ya habían impactado. Ahora intentaban reconstruir el vector del atacante, pero sin un rastro estable. El objetivo aéreo ya no estaba dentro de una geometría útil de enganche. La onda de choque de la explosión del propelente alcanzó el Thor M1 con fuerza suficiente para volcar el vehículo de 34 toneladas. Los operadores dentro fueron lanzados violentamente contra las paredes internas del compartimiento. El comandante del sistema, el teniente Eduardo Silva, sufrió fractura de cráneo. Su operador de radar perdió conciencia. El sistema de radar fue dañado irreparablemente cuando el vehículo impactó el suelo en ángulo de 40. El Thor M1 nunca disparó un solo misil.
Las siguientes 4 bombas impactaron el edificio de sistemas de guía a las horas 18 minutos 31 segundos después de la primera detonación. Este edificio albergaba las líneas de ensamblaje donde componentes electrónicos importados eran integrados con giroscopios, acelerómetros y sistemas de procesamiento para crear las unidades de guía inercial que permitirían a los misiles FAT-110B alcanzar objetivos a 300 km con precisión de 50 m. Era trabajo de precisión extrema que requería salas limpias, equipamiento de calibración costoso y técnicos entrenados en Irán durante meses. 19 de esos técnicos estaban en el edificio cuando las bombas llegaron. El patrón de impacto fue diseñado para colapso total. Las KBU-31 golpearon esquinas estructurales diferentes en secuencia de 1.1 segundos. El edificio, una estructura de 2 pisos con diseño modular relativamente ligero para facilitar control de ambiente, no ofreció resistencia significativa. Colapsó en 4.8 segundos. A diferencia del edificio principal, donde algunos espacios de supervivencia se formaron accidentalmente. Aquí el colapso fue completo y uniforme. Las salas limpias fueron aplastadas. El equipamiento de calibración láser valorado en 8,44 millones fue pulverizado. Los 47 sistemas de guía completados y listos para instalación fueron destruidos irreparablemente. De los 19 técnicos, 11 murieron en el colapso inicial. 8 quedaron atrapados vivos bajo los escombros con lesiones que iban desde fracturas múltiples hasta trauma interno masivo. Sus gritos se mezclaban con los de las 7 personas atrapadas en el edificio principal, creando una cacofonía de agonía que los equipos de rescate encontrarían insoportable cuando finalmente llegaran. Las últimas 4 bombas alcanzaron el centro de comando y coordinación, el cerebro operacional del complejo. Este edificio de 3 pisos contenía servidores con planos de diseño, especificaciones de materiales, cronogramas de producción, listas de proveedores. Todo el conocimiento institucional acumulado durante 38 meses de construcción del programa de misiles. Contenía también las estaciones de comunicación que coordinaban entregas de componentes desde Irán y Corea del Norte, que reportaban progreso a Caracas, que mantenían la red logística que hacía posible la producción y contenía en su segundo sótano un búnker de comando diseñado para sobrevivir bombardeo convencional con paredes de concreto de 180 centímetros de espesor y sistemas redundantes de energía y comunicaciones. El patrón de bombardeo para este objetivo era el más sofisticado de todos. Primera bomba impactando el techo con detonación retardada para penetrar al segundo piso. Segunda bomba entrando por el agujero creado por la primera, penetrando al primer piso. Tercera bomba alcanzando el nivel del sótano. Cuarta bomba con retardo máximo de espoleta, diseñada para penetrar hasta el segundo sótano antes de detonar. Teoría perfecta. Ejecución casi perfecta. Las primeras 3 bombas funcionaron exactamente según diseño, colapsando progresivamente los niveles superiores del edificio hacia abajo. La cuarta penetró hasta el segundo sótano como planeado, pero encontró el búnker de comando. La bomba perforó 180 centímetros de concreto reforzado, pero su energía de penetración estaba casi agotada. La espoleta detonó la ojiva, pero dentro del concreto, no dentro del búnker. La explosión fracturó las paredes masivamente, creó grietas de 15 centímetros de ancho, colapsó secciones del techo del búnker, pero no destruyó completamente el espacio. Las 6 personas dentro del búnker sobrevivieron la detonación, aunque todas sufrieron trauma auditivo severo, y 2 experimentaron hemorragia nasal por sobrepresión. Quedaron atrapadas cuando el edificio completo colapsó sobre el búnker, sellando las 2 salidas de emergencia bajo toneladas de escombros. Los sistemas de comunicación fueron cortados cuando las líneas externas fueron cortadas. Los generadores de respaldo funcionaron durante 40 minutos antes de quedarse sin combustible, porque las líneas de suministro desde los tanques externos fueron cortadas en el colapso.
Entonces quedaron en oscuridad con aire limitado fluyendo a través de grietas en el concreto fracturado, esperando rescate que tardaría 29 horas en llegar. Para las 4 horas, 18 minutos, 48 segundos. 34 segundos después del primer impacto. Los 16 objetivos primarios habían sido golpeados. El B-2, Spirit, ya estaba a más de 140 kilómetros de distancia, manteniendo un perfil constante y una ruta de egreso planificada. Ningún misil venezolano lo perseguía. Ningún radar de control de fuego sostuvo un rastreo consistente. La operación, desde la perspectiva de los atacantes, había sido ejecutada sin contratiempos. Pero en el complejo Simón Bolívar, la destrucción apenas comenzaba. Los bombardeos directos habían devastado los objetivos primarios, pero las detonaciones secundarias estaban propagándose. El tanque de diésel perforado por fragmento de la explosión del propelente estaba ardiendo fuera de control, y el fuego se extendía a través de diésel derramado hacia el edificio de mantenimiento adyacente. Ese edificio contenía taller de soldadura con cilindros de oxígeno y acetileno. Cuando el fuego alcanzó esos cilindros, a las 23 horas, la explosión resultante colapsó el edificio de mantenimiento y lanzó fragmentos que iniciaron 3 incendios adicionales. Una línea de suministro eléctrico de alta tensión había sido cortada por escombros voladores y cables energizados yacían sobre charcos de agua de tuberías rotas, creando riesgo de electrocución para cualquier personal de rescate. El sistema de supresión de incendios del complejo había sido diseñado para manejar incendios localizados, no conflagración a escala de instalación completa. Las tuberías principales de agua habían sido cortadas en múltiples puntos por el colapso de edificios. La presión de agua cayó a 0 en 6 minutos. Los equipos de bomberos internos del complejo, aquellos que sobrevivieron las explosiones iniciales, carecían de capacidad para responder. Sus 2 camiones de bomberos habían sido destruidos. Uno aplastado por escombros del edificio administrativo, otro volcado por la onda de choque. Su equipo de comunicación había sido almacenado en el edificio de administración que ya no existía. Estaban armados con extintores portátiles enfrentando incendios industriales masivos. Intentaron organizar brigadas con baldes usando agua de piscina de emergencia, pero el calor era demasiado intenso para acercarse a los principales focos de incendio. El personal de seguridad militar del complejo enfrentaba caos completo. Su centro de comando había estado ubicado en el primer piso del edificio de comando y coordinación, ahora enterrado bajo escombros. Su comandante, el coronel Héctor Ramírez, había muerto instantáneamente cuando la primera bomba de ese edificio detonó directamente sobre su oficina. La cadena de comando estaba rota. Los procedimientos de emergencia especificaban que en caso de ataque aéreo, el personal debía evacuar a búnkeres de protección dispersos en el perímetro. Pero nadie estaba seguro quién debía dar esa orden ahora que Ramírez estaba muerto, y el segundo al mando estaba atrapado en el búnker subterráneo sin comunicaciones. Algunos guardias intentaron ayudar en rescate, excavando escombros con manos desnudas buscando sobrevivientes. Otros, especialmente los más jóvenes, con menos de 1 año de servicio, simplemente huyeron corriendo hacia las puertas perimetrales para escapar de lo que percibían como ataque en curso. Nadie sabía si más bombas venían. Nadie sabía si tropas terrestres seguirían. El pánico era contagioso. Para las 4:32 horas, aproximadamente el 40% del personal de seguridad había abandonado sus puestos. Los primeros respondedores externos comenzaron a llegar a las 4:41 horas. 20 minutos después del primer impacto. 2 camiones de bomberos de Puerto La Cruz, despachados después que residentes civiles reportaron explosiones masivas visibles desde la ciudad. Al llegar al perímetro del complejo, fueron detenidos por guardias de seguridad que seguían órdenes estrictas. Ningún personal no ha autorizado permitido en instalación clasificada. Los bomberos argumentaron. Los guardias, confundidos y traumatizados, algunos con heridas sangrantes, mantuvieron su negativa. Órdenes eran órdenes.
Se requirió llamada telefónica desde el gobernador del estado, Anzoátegui, directamente al comandante militar regional, para que finalmente, a las 5:08, los bomberos fueran autorizados a entrar. Para entonces, los incendios principales habían ardido sin control durante 50 minutos. Los bomberos enfrentaron escena apocalíptica. 3 edificios principales reducidos a montículos de escombros, múltiples incendios secundarios ardiendo, humo denso y tóxico cubriendo área, cables eléctricos caídos, cráteres, fragmentos de metal retorcidos sobresaliendo de concreto pulverizado y los gritos. Voces débiles viniendo de debajo de los escombros, llamando ayuda, gritando nombres de compañeros o simplemente gimiendo de dolor. Los bomberos comenzaron triaje inmediato. Los incendios secundarios fueron atacados primero para prevenir su expansión hacia áreas donde posiblemente hubiera sobrevivientes atrapados. Equipos de rescate comenzaron excavación cuidadosa del edificio principal, donde las señales de vida eran más fuertes. Trabajaban con herramientas manuales, moviendo escombros pieza por pieza, porque maquinaria pesada podía colapsar los precarios espacios de supervivencia donde las víctimas estaban atrapadas. El primer sobreviviente fue extraído a las 6:34. Miguel Ángel Torres, técnico de 29 años. Atrapado durante 2 horas y 20 minutos bajo una viga de acero que había caído en ángulo, creando espacio triangular que salvó su vida. Tenía fractura compuesta de fémur izquierdo, 3 costillas rotas, trauma craneal menor y estaba severamente deshidratado. Pero estaba vivo y consciente. Pudo informar a los rescatistas sobre otros 3 sobrevivientes cerca de su posición. Para las 9:01, 6 sobrevivientes habían sido extraídos del edificio principal. Todos requerían hospitalización inmediata. Las ambulancias, que los transportaban a Puerto La Cruz, formaban procesión constante. Los hospitales de la ciudad, avisados de emergencia masiva, habían activado protocolos de víctimas múltiples, llamando personal fuera de turno, preparando quirófanos, asegurando suministros de sangre. Para las 11:00, 14 sobrevivientes habían sido extraídos de diversos puntos del complejo, pero el número de cuerpos recuperados era 31 y subiendo. Y las señales de vida bajo los escombros se iban silenciando. El último sobreviviente rescatado con vida fue Ana Lucía Martínez, ingeniera de 34 años del edificio de sistemas de guía, extraída a las 17:40, casi 13 horas, y después del ataque, había estado atrapada en espacio de apenas 60 centímetros de altura, incapaz de moverse, con pelvis fracturada y hemorragia interna. Los paramédicos lograron estabilizarla lo suficiente para transporte, pero murió durante cirugía de emergencia a las 9:20. Su muerte elevó el número oficial de víctimas fatales a 43, pero ese número subiría. 4 personas que habían sido rescatadas vivas morirían en las siguientes 72 horas por complicaciones de sus heridas. El recuento final: 47 muertos, 34 heridos, de los cuales 12 quedarían con discapacidades permanentes. Pero esos eran solo los números humanos directos. El verdadero impacto se mediría en capacidad destruida, conocimiento perdido, programa detenido indefinidamente. Desde perspectiva de inteligencia y análisis militar, la operación había logrado exactamente sus objetivos. Las líneas de ensamblaje de misiles destruidas completamente. Tiempo estimado para reconstrucción con equipamiento equivalente: 18 a 24 meses. Asumiendo que proveedores internacionales estuvieran dispuestos a reemplazar maquinaria especializada bajo nuevo escrutinio, sistemas de guía completados. Unidades destruidas representando pérdida de aproximadamente $16 millones en hardware y 8 meses de trabajo especializado.
capacidad de producción reducida de 8 misiles mensuales a cero, con perspectiva de no recuperación antes de 2027. Propelente sólido. Pérdida total de 48 toneladas. Requiriendo nueva importación desde Irán bajo condiciones de sanciones internacionales intensificadas. Personal técnico especializado. 19 ingenieros y técnicos muertos o incapacitados, representando pérdida de expertise que tomó años desarrollar mediante entrenamiento en instalaciones extranjeras. Documentación técnica. Servidores recuperados del búnker contenían algunos datos, pero estimados 60 a 70% de especificaciones. Planos y procedimientos perdidos cuando edificio de comando colapsó sobre sistemas de backup. El costo para reconstruir el programa. Según análisis de inteligencia estadounidense, se estimó entre 340 y 420 millones de dólares, asumiendo voluntad política de reinvertir en capacidad que había demostrado ser vulnerable. Contra esto, el costo operacional estadounidense fue aproximadamente $11,300,000. 16 bombas GBU-31 a $68,000 cada una. Combustible y apoyo de reabastecimiento para un B-2 Spirit. Horas de tripulación y costos ISREW prorrateados. Desde un cálculo puramente económico, el ratio costo-beneficio era extraordinariamente favorable. Ninguna aeronave estadounidense dañada. Ningún personal estadounidense herido. Ningún impacto erróneo en infraestructura civil. Ninguna evidencia física dejada en escena que no pudiera ser atribuida a bombas, que son exportadas a docenas de países. Operacionalmente, un éxito casi perfecto. Políticamente la situación era infinitamente más compleja. El gobierno venezolano emitió declaración oficial a las 11:34 horas del mismo día, aproximadamente 7 horas después del ataque. Condenaba la agresión armada no provocada contra instalación industrial civil. Reportaba cifras preliminares de víctimas. Prometía llevar el caso ante Naciones Unidas y Corte Internacional de Justicia. Convocaba a embajador estadounidense para explicaciones. Notablemente, la declaración evitaba especificar exactamente qué tipo de instalación industrial había sido atacada. No mencionaba misiles, no mencionaba asistencia técnica iraní o norcoreana. Simplemente instalación de componentes aeroespaciales. Esta ambigüedad era estratégica. Admitir públicamente que la instalación producía misiles balísticos con tecnología extranjera abriría preguntas incómodas sobre violaciones de acuerdos de no proliferación, sobre presencia de personal militar extranjero, sobre por qué un programa de tal magnitud estaba operando sin notificación internacional. La ambigüedad daba espacio de maniobra. Estados Unidos emitió declaración igualmente cuidadosa a las 14:17 horas post-ataque. Confirmaba que fuerzas estadounidenses habían ejecutado operación militar dirigida contra instalación involucrada en proliferación de tecnología de misiles balísticos, que representaba amenaza a seguridad regional. Citaba derecho de legítima defensa preventiva bajo artículo 51 de Carta de Naciones Unidas. Expresaba pesar por pérdidas civiles, pero mantenía que el objetivo era militar y legítimo. Ofrecía compartir inteligencia sobre naturaleza de la instalación con aliados regionales a través de canales clasificados. La estrategia era clara: forzar a Venezuela a defender públicamente un programa de armas que preferiría mantener ambiguo. La reacción internacional fue predeciblemente dividida, según líneas geopolíticas preexistentes. Rusia y China emitieron declaraciones condenando el ataque como violación de soberanía venezolana. Irán llamó a consultas urgentes a su embajador en Caracas, pero notablemente no ofreció asistencia concreta para reconstruir capacidad destruida. Cuba y Nicaragua expresaron solidaridad verbal. La Unión Europea adoptó postura de preocupación por escalada, pero evitó condenar específicamente a Estados Unidos. Colombia, aunque negó conocimiento previo del ataque públicamente, enfrentó protestas diplomáticas venezolanas por permitir uso de su espacio aéreo. Fuentes no oficiales colombianas sugirieron que el gobierno había sido informado del ataque con 6 soles y
con 6 horas de anticipación, y se le había dado opción implícita cooperar silenciosamente o enfrentar operación que ocurriría de todas formas, potencialmente complicando más las relaciones. Colombia había elegido cooperación silenciosa. La OEA convocó sesión de emergencia donde Venezuela presentó evidencia fotográfica de destrucción, testimonios de víctimas y demandó condena formal de agresión estadounidense. Estados Unidos presentó imágenes satelitales clasificadas mostrando construcción de la instalación durante 38 meses, patrones de tráfico consistentes, con importación de componentes de misiles, análisis de señales electromagnéticas consistentes con pruebas de sistemas de guía. Propuso resolución condenando proliferación de armas balísticas en región. La sesión terminó sin consenso, cada bando reclamando victoria moral, pero bajo la retórica diplomática. Realidades prácticas estaban imponiéndose. En las semanas siguientes al ataque, Venezuela desplegó defensas aéreas adicionales alrededor de instalaciones militares restantes. Pero la efectividad de estas medidas era cuestionable contra ataques similares, ejecutados con guerra electrónica coordinada. Asesores técnicos extranjeros, particularmente de Irán y Corea del Norte, comenzaron evacuación discreta. Sus gobiernos, evidentemente, calculaban que la exposición de continuar asistencia militar visible a Venezuela bajo nuevo escrutinio internacional superaba los beneficios. Proveedores de equipamiento especializado comenzaron a cancelar contratos o retrasar entregas indefinidamente, citando preocupaciones de cumplimiento con sanciones internacionales. El programa de misiles balísticos venezolano, ya bajo presión por restricciones económicas, enfrentaba ahora obstáculos técnicos y logísticos que serían difíciles de superar en corto plazo. Internamente, en Venezuela, recriminaciones comenzaron a circular en círculos militares. ¿Por qué las defensas aéreas habían fallado en detectar y responder al ataque? ¿Por qué el complejo había concentrado tanto capacidad crítica en ubicación única vulnerable? ¿Por qué los procedimientos de evacuación habían fallado? El coronel Medina, comandante del Centro Integrado de Defensa Aérea, fue discretamente removido de su puesto 3 semanas después del ataque y reasignado a posición administrativa sin autoridad operacional. Oficialmente rotación normal. Extraoficialmente cabeza de turco designada. La investigación interna venezolana identificó múltiples fallos. Condicionamiento de operadores de radar por semanas de detecciones rutinarias, que creó complacencia. Falta de coordinación entre sistemas de detección temprana y baterías defensivas. Vulnerabilidad de sistemas de comando y control a guerra electrónica sobre dependencia de asesores extranjeros para operación de sistemas complejos. Recomendaciones fueron emitidas. Dispersión de instalaciones críticas. Redundancia de defensas aéreas, mejora de procedimientos de evacuación, reducción de dependencia de expertos extranjeros, pero implementar estas recomendaciones requeriría inversiones masivas que economía venezolana bajo sanciones difícilmente podía costear. Para Estados Unidos, la operación fue analizada exhaustivamente en clasificados revisiones posteriores a la acción IRC. Aspectos exitosos fueron documentados. Planificación de inteligencia, coordinación de ataque multieje, guerra electrónica efectiva, precisión de municiones guiadas, egresos sin pérdidas. Áreas de mejora fueron identificadas. Una bomba que no penetró completamente búnker reforzado sugirió necesidad de municiones penetradoras más potentes para objetivos futuros similares. Timing de llegada de respondedores externos. Sugirió que futuros ataques podrían beneficiar de coordinación con autoridades locales para facilitar rescate más rápido y reducir víctimas. Este último punto generó debate ético intenso. Algunos argumentaron que minimizar víctimas en instalaciones enemigas era contrario a objetivos militares. Otros argumentaron que reducir bajas civiles mejoraba standing moral y reducía complicaciones diplomáticas. El debate no fue resuelto definitivamente.
La operación estableció precedente operacional que sería referenciado en planeamiento futuro. Demostró que instalaciones militares en países sin defensa aérea, integrada y sofisticada, podían ser atacadas con impunidad relativa, usando combinación de guerra electrónica, bombardeo de precisión y tácticas de penetración coordinadas. Para planificadores militares, observando desde otros países, las lecciones eran claras y perturbadoras. Programas de armas desarrollados, sin protección de alianzas sólidas con potencias nucleares, podían ser vulnerables a interdicción aérea preventiva. Dispersión de instalaciones críticas era esencial. Defensa aérea integrada con múltiples capas de redundancia era necesaria. Sobredependencia de asistencia técnica extranjera creaba vulnerabilidades cuando esos asesores evacuaban bajo presión. En los meses siguientes, múltiples países ajustaron discretamente sus propios programas militares sensibles basándose en estas lecciones. Algunos aceleraron desarrollo de sistemas de defensa aérea. Otros dispersaron geográficamente instalaciones que previamente habían concentrado. Algunos buscaron garantías de seguridad más explícitas de aliados potenciales. El sitio del complejo Simón Bolívar mismo permaneció zona acordonada durante meses. Los escombros fueron gradualmente removidos. Los restos humanos fueron recuperados e identificados mediante análisis forense y ADN cuando necesario. Las ruinas fueron eventualmente demolidas completamente y el sitio fue sellado. Planes iniciales de reconstruir el complejo fueron abandonados silenciosamente. El terreno fue redesignado para usos no especificados bajo control militar directo. En imágenes satelitales comerciales disponibles años después, el sitio aparecería como área vacía, con algunas estructuras prefabricadas temporales. Ninguna actividad industrial significativa. El programa venezolano de misiles balísticos, aunque técnicamente no cancelado oficialmente, había sido efectivamente terminado. Capacidad que tomó 38 meses y cientos de millones de dólares construir, fue eliminada en menos de 2 minutos de bombardeo de precisión. Para las familias de las 47 personas que murieron en el ataque, el impacto fue personal e irreversible. Muchas iniciaron acciones legales contra el gobierno venezolano, argumentando que falta de medidas de seguridad adecuadas había contribuido a las muertes. Algunas familias recibieron compensación financiera después de años de litigio, otras no. Un memorial fue eventualmente erigido en Puerto La Cruz, listando los nombres de las víctimas. Cada año en el aniversario del ataque, algunas familias se reúnen allí en ceremonia privada. Los medios internacionales cubrieron extensivamente el ataque en los días inmediatos posteriores, pero la atención disminuyó rápidamente cuando el ciclo de noticias se movió a otras crisis. Dentro de 2 semanas, el ataque era raramente mencionado en medios principales. Dentro de 2 meses había sido mayormente olvidado, excepto por aquellos directamente afectados y especialistas en seguridad regional que lo analizaban en journals académicos y reportes clasificados. Para los pilotos que ejecutaron el ataque, la misión fue otra entrada en logs de vuelo, otro conjunto de coordenadas bombardeadas, otra operación clasificada sobre la que nunca hablarían públicamente. El capitán Diego Aranda recibió una condecoración por conducción exitosa de misión. Nunca visitaría Venezuela, nunca vería fotografías de las víctimas, nunca sabría sus nombres. Esa distancia emocional era característica de guerra moderna de precisión, perfecta desde perspectiva técnica, devastadora desde perspectiva humana y ejecutada por individuos que nunca confrontan directamente las consecuencias de sus acciones precisas. La pregunta que permanecía discutida en círculos de seguridad internacional y salas de planificación estratégica era si el ataque había logrado objetivos estratégicos más allá de destrucción táctica inmediata. Había eliminado capacidad de misiles balísticos, ciertamente, pero había también fortalecido narrativas de victimización que el gobierno venezolano podía explotar políticamente. Había demostrado alcance de poder militar estadounidense, pero también podía motivar esfuerzos de otros estados
para desarrollar capacidades que serían más difíciles de interdictar. Había enviado mensaje claro sobre consecuencias de proliferación de armas, pero también había planteado preguntas sobre legalidad de ataques preventivos. Estas preguntas permanecían sin respuestas definitivas, debatidas por académicos, abogados internacionales y planificadores militares sin consenso claro. Lo que era indiscutible era que el equilibrio estratégico regional había sido alterado. Venezuela había perdido capacidad que no recuperaría en futuro previsible. Estados Unidos había demostrado voluntad de usar fuerza militar para prevenir proliferación de armas en su hemisferio, y el costo de esa demostración había sido medido en toneladas de concreto pulverizado. Millones de dólares de equipamiento destruido y 47 vidas humanas terminadas abruptamente a las 4:18 de una madrugada, cuando bombas cayeron del cielo sin aviso. Si este análisis te ayudó a entender cómo una sola plataforma furtiva puede romper una cadena industrial completa en minutos, suscríbete a Alerta Global y activa las notificaciones. Aquí no vendemos épica, desarmamos mecanismos de detección, decisión, ventana de impacto y consecuencias. Deja en los comentarios desde qué país nos ves y qué tema quieres para el próximo episodio. Defensa aérea reforzada. Respuesta regional o contramedidas reales contra stealth. Es importante aclarar que este contenido presenta un escenario completamente ficticio y simulado, creado con fines educativos y analíticos a partir de capacidades documentadas públicamente y dinámicas estratégicas plausibles. Los elementos visuales y narrativos pueden incluir recursos generados por inteligencia artificial. Este análisis no describe hechos reales ni representa posiciones oficiales de ningún país, gobierno o institución militar.